empieza, les explicaba que hablamos de una transición, hay una introducción en el capítulo 1, después el mensaje a las 7 iglesias de Asia en el capítulo 2 y 3, y a partir del capítulo 4 empieza una transición donde viene todo lo que va a ocurrir, y Juan ve a través de una puerta abierta del cielo. ¿Y qué es lo primero que veía? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que Juan vio? Un trono establecido en el cielo. Y veíamos la semana pasada que pensando en las iglesias de Asia, la persecución, toda la aflicción que estaban viviendo, eso era algo muy alentador, porque la imagen que él veía en el cielo, en el trono, no estaba sentado el César, no estaba dominado por un imperio, estaba Dios sentado en el trono, ¿sí? Él sigue operando de manera sobrenatural, de manera soberana sobre toda la creación. Veíamos cómo su creación le adoraba, toda la creación representada en 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la adoración de la iglesia, y veíamos cómo la iglesia y cómo se postraban ante él, cómo los ancianos arrojaban sus coronas, no rehusando toda gloria y todo hacia ellos, sino glorificando a Dios, que es digno. Y dice que es digno porque Él creó todo, ¿sí? Él es el creador. Y esa es la primera imagen que nosotros tenemos en el capítulo 4, de Dios sentado en el trono, recibiendo adoración por parte de su creación, y su adoración, Él es digno de toda adoración porque tú creaste todas las cosas, ¿sí? Y veíamos la semana pasada que nosotros como criaturas debemos una adoración natural a Dios. Y también veíamos que desafortunadamente los seres humanos somos los que a veces rehusamos los que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos los que a veces rehusamos la adoración a Dios, ¿sí? Porque toda la creación adora a Dios de manera natural, pero el hombre es el que rehúsa adorar a Dios, ¿sí? Apocalipsis, Romanos 1, cuando habla, dice que no hay excusa para el hombre, sí, porque conociendo su eterno poder y deidad mediante lo creado, dice, no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿no? Sino se envanecieron en sus propios razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de aves, ¿sí? Y eso es cuando justamente la consecuencia de lo que vemos hoy. El capítulo 1 de Romanos, a partir de la mitad, es cuando describe justamente lo que estamos viviendo hoy, cómo la depravación va en aumento en el hombre y la razón empieza por no adorar a su Dios, entendiendo como adoración ese sometimiento a su perfecta y hermosa voluntad. Sí, entonces, el tema de hoy se llama Digno es el Cordero. Y vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vamos a dar lectura. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amado Dios, Señor, esta palabra es muy grande para personas tan pequeñas como nosotros, Señor. Te ruego mucho de tu sabiduría para poder expresar, aunque sea un poco, de la gloria y la majestad que enseña de esta palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender. Abre mucho nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para esta gloria tan hermosa, Señor, porque muchos de los que estamos aquí hemos recibido tu amor, tu gracia, tu perdón, Señor, y deberíamos vivir todo el tiempo una vida de adoración, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, y a mí dame las palabras para hablar lo que conviene a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Texto muy grande. De esos textos que a veces uno no se atreve a predicar porque queda uno corto, pero vamos a intentarlo. Vamos a recordar un poco el contexto del libro del Apocalipsis. Es bien importante, lo hablábamos la semana pasada, la literatura apocalíptica tiene un propósito de revelar al creyente cosas espirituales e importantes y velar al incrédulo para que el incrédulo pueda entender. Se escribe en tiempos de persecución, es lo que hablábamos un poquito la semana pasada acerca del contexto de Apocalipsis. Ahora, aquí vimos el capítulo 4 la semana pasada, estamos en la misma escena, ¿sí? La escena no ha cambiado, no es algo diferente, cambiamos de capítulo porque tiene un numerito, pero la escena es exactamente la misma. Es lo mismo que está viendo Juan. Juan sigue viendo el trono, sigue viendo al que está sentado, sigue viendo los seres vivientes, los ancianos, sigue viendo todo. Es la misma escena exactamente. Pero aquí empieza a notar detalles que se empiezan a abrir. Y vamos a dar un pequeño repaso y después voy a ver algunos puntos, ¿sí? Verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? La mano derecha es la mano de la autoridad, del poder, y un libro, obviamente hablamos de un rollo, no es un libro literal, es un rollo, y ese rollo que estaba en la mano del que está sentado en el trono, dice, está sellado, tiene 7 sellos, ¿sí? Nadie puede abrir y nadie debe abrir, ¿sí? Esos son sellos de seguridad, pero aquí algo interesante es que dice que está escrito por dentro y por fuera.
Aquí hay una referencia también al libro de Ezequiel, capítulo 2, que él ve un libro escrito por dentro y por fuera y que tiene endechas, ayes, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos un libro así y podríamos determinar varias cosas. Algunos dicen que puede ser un testamento, puede haber diferentes posturas, como lo decía, hay diferentes posturas. Yo me voy a centrar en algunos puntos, pero lo que creo que hay aquí es el propósito de Dios escrito en ese libro. ¿Sí? Está completo, dice que está por dentro y por fuera. No se acostumbraba a escribir por todos lados de un rollo y era muy incómodo. Si acaso del otro lado se escribía ahí como un fragmento, pero este está completo. ¿Y eso qué implica? Que está completo. Los 7 sellos del número 7 hemos visto y en el libro de Apocalipsis se usa mucho. Hablamos de un número de plenitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es la plenitud ahí, es el propósito de Dios que está en ese libro y lo tiene en su mano. Entonces dice el verso 2, dice, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ¿sí? O sea, aquí hay un libro que tiene los propósitos de Dios y la idea es quién puede abrirlo, quién puede ejecutar eso. Y dice, y no se halló nadie. Sí, ni en el cielo, no trata de darnos 3 esferas, no vamos a entrar en esas cosas. La idea es que en toda la creación, desde los cielos, desde la tierra e incluso los muertos, en ningún lado existe nadie que sea digno de desatar los sellos. Pero algo interesante que dice aquí, dice, ni aún mirarlo. O sea, nadie es digno de tomarlo, nadie es digno de abrir los sellos, dice, pero ni siquiera nadie es digno de mirarlo. Y entonces, ¿qué sucede con Juan? Versículo 4. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Sí? ¿Por qué creen que llora Juan? Desesperación, desconsuelo. ¿Por qué más puede llorar Juan? Porque el propósito de Dios está ahí, para la tierra, para la plenitud, para los planes de Dios, pero si nadie puede abrir, entonces no, el tiempo va a seguir igual, no hay esperanza. Juan estaba en ese tiempo de persecución, en esa vida difícil. Él estaba exiliado en Patmos cuando escribe el Apocalipsis. Si nadie puede abrir el sello, nadie puede desatarlo, no hay esperanza para la humanidad. Entonces Juan está desconsolado, llora mucho. Verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí empezamos a ver lo que yo les explicaba la semana pasada, es que el Apocalipsis, muchas o la mayoría de figuras o símbolos que nosotros vemos vienen del Antiguo Testamento, ¿sí? Y obviamente partes del Nuevo, quizá, pero principalmente el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no debemos ver las imágenes o los símbolos así de manera así de, ¿qué me revela Dios? No, Dios ya lo reveló en su palabra y aquí están, ¿sí? Por eso hay mucha mala interpretación del Apocalipsis, hay muchas cosas muy raras que se inventan, todo futurista, todo así, todo para el final de los tiempos. El Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia en el primer siglo, no para nosotros en el siglo XXI. Ahora, hay aplicaciones, hay aprendizaje para nosotros, por supuesto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Biblia es para nosotros, pero no todo fue escrito para nosotros. Nosotros no somos los destinatarios. Entonces entendemos esto en su contexto. Y aquí vemos unas imágenes. ¿De dónde viene el león de la tribu de Judá? A ver cómo nos va esta semana. ¿De dónde viene ese concepto? El león de la tribu de Judá.
Ajá, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿dónde está este pasaje? O sea, ¿qué está haciendo ilusión? Obviamente estamos hablando de David todo, pero ¿de dónde viene, vaya? ¿En qué parte de la Biblia? No es adivinanza, ¿eh? Ajá, pero particularmente esta viene de cuando Jacob ora por sus hijos. Y está hablando, dice, el león de la tribu de Judá. No se apartará el cetro de ellos. Entonces, es una referencia. O sea, por eso les digo que muchas palabras y muchas frases y muchas cosas vienen directamente del Antiguo Testamento. Entonces, está hablando de cuando Jacob está profetizando a sus hijos, a las 12 tribus, y esta particularmente es la palabra que le da a Judá. ¿Ok? Pero también dice el león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David, es una referencia a quién, obviamente al linaje de David. Sabemos que el título hijo de David es un título mesiánico muy importante. En el libro de Isaías habla de la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Entonces, aquí tenemos la raíz de David. Son cosas, o sea, cuando alguien está leyendo esto, que entiende, las 7 iglesias están leyendo esto, entienden perfectamente a qué está hablando. Entienden perfectamente de quién se está hablando aquí. El león de la tribu de Judá es una profecía. La raíz de David está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, ¿sí? Claramente, ellos lo entienden. Entonces, y dice, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿sí? Él es el que venció. Ahora, esto es bien importante porque hay un par de detalles que ustedes van a ver, particularmente en Apocalipsis, donde Juan escucha algo, pero ¿qué es lo que ve Juan? Juan escucha, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el que ha vencido. Él es digno, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve Juan? Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Un cordero como inmolado, ¿sí? La imagen es muy diferente de lo que ve, de lo que escucha. Él está escuchando el león, el que ha vencido. ¿Y qué es lo que espera? Ver un león tempestuoso, o sea, lleno de poder y de gloria. Y de repente, ¿qué ve? Un corderito. La palabra griega se podría también traducir como corderillo. Un corderito, y que es inmolado, sacrificado, puesto en pie. Esto nos debe volar la cabeza. Pero ese cordero dice que tenía 7 cuernos. El cuerno, ¿qué es en el reino animal? Un símbolo de poder. Pero este tiene 7 cuernos. Es todo el poder, ¿sí? Es un símbolo de poder y él tiene todo ese poder. El número 7 hablamos otra vez de plenitud. Y eso es lo que trata de comunicar, una plenitud de poder. Es un corderito como sacrificado, pero realmente tiene 7 cuernos. Y es poder. Y dice, tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué es lo que está hablando? De la omnisciencia, del conocimiento completo. El 7 otra vez plenitud, es un conocimiento completo. Acuérdense que estos son figuras que tratan de ilustrarnos y darnos a entender una verdad, ¿sí? Entonces, este es el cordero que ha sido inmolado. Y dice que ha vencido. O sea, es un corderito que está sacrificado, pero que ha vencido. Y vino, verso 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, fíjense la imagen. O sea, hay un corderito, ¿sí? No es el símbolo de poder, no es lo que esperaba algo más poderoso, porque ¿quién es digno de abrir
y de desatar, de ejecutar los propósitos de Dios, nadie es digno. Y de repente el león de la tribu de Judá, la referencia a Jesús, ¿y qué es lo que ve? Un corderito, como inmolado, ¿sí? Cambiando la perspectiva completamente. Más adelante, cuando Juan, por ejemplo, y ese es un ejemplo de lo que escucha y lo que termina viendo, de repente escucha, ¿se acuerdan de los 144,000? Son 12,000 de cada tribu, y entonces dicen, son los testigos de Jehová. No, no es cierto. Pues el pueblo de Israel, ¿no? Representado. No. Pero después de que dice que escuchó, después que vio multitudes de toda gente, lengua y nación, ¿sí? O sea, no era un pueblo de Israel, era todo el pueblo de Dios completo. Eso es lo que escucha y lo que ve. Y esa parte se repite un poco, y esa lo tenemos aquí. Escucha una cosa y ve algo muy diferente. El concepto cambia. ¿Por qué? Porque el Cordero venció, pero no de la manera militar, no de la manera de poderío, como podríamos pensar o como la gente podría pensar. Se venció por su sacrificio. ¿Qué imagen tenemos ahí? ¿A qué nos lleva un corderillo inmolado del Antiguo Testamento? A los sacrificios, particularmente la Pascua. ¿Qué es lo que tenían que hacer en la Pascua? Agarrar un corderito y tenerlo con ellos unos días como mascota y después sacrificarlo. ¿Y para qué? Porque para redimir, para rescatar al pueblo. La Pascua se tenía que repetir cada año. Y en Isaías 53 que tenemos, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿sí? Ese es lo que tenemos ahí. Ese es el cordero. Y entonces, ¿qué es lo que hizo este cordero? Con toda la autoridad, tomó el rollo de la mano derecha, ¿sí? ¿Quién se atrevería a tomar el rollo? Nadie. ¿Quién es digno? El cordero. Y tomó de la mano derecha del que estaba sentado, tomó el rollo. ¿Y qué hicieron los seres vivientes y los ancianos? ¿Le dijeron, no lo hagas? No. Todos se postraron en adoración al cordero. Y dice que todos tenían arpas, esto es algo litúrgico, dice, tenía copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es bien hermoso, porque todos tienen las copas de incienso, y dice que son las oraciones ¿y dónde están las copas de oro de incienso? Delante del trono. ¿Dónde están nuestras oraciones continuamente? Delante del trono. Para cuando digamos, es que Dios no escucha mis oraciones, las oraciones de los santos están delante del trono continuamente en copas de oro. No cualquier cosa, copas de oro. Como olor fragante, dice. Así están las oraciones de los santos. Y después verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? ¿Por qué es digno el Cordero? Porque Él fue inmolado. Él fue sacrificado por nosotros y con su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha comprado de todos los pueblos. ¿Sí? Cuando hablamos de cántico nuevo, un cántico nuevo es algo que surge cuando hay una nueva obra maravillosa de Dios. ¿Sí? Algo espontáneo que surge como una alabanza hacia Dios por algo grande que ha hecho. ¿Y qué es lo que hacen estos? Un cántico nuevo, porque está el Cordero que ha sido inmolado por nosotros, ha sido sacrificado y se le rinde esa adoración. Verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios restaura? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es uno de los propósitos del hombre ahí en la tierra? Señorear, gobernar la tierra. Ese es el propósito. ¿Y qué es lo que restaura aquí?
el gobierno del hombre en la tierra. Y cuando dice que nos ha hecho sacerdotes, ¿a qué se refiere? ¿Qué creen que se refiere? ¿Qué hacía el sacerdote? Estar su palabra, estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Es el que tenía el servicio hacia Dios, ¿sí? ¿Y qué teníamos en el pueblo de Israel? A los levitas, y no todos podían acercarse. ¿Quién estaba en el tabernáculo, en toda la zona de los sacrificios? Solo los sacerdotes. ¿Y qué nos ha hecho a nosotros, sacerdotes? ¿Para qué? Porque podemos acercarnos ahora nosotros. No dependemos de un linaje sacerdotal, ¿sí? Ni los pastores, ni nadie. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el pastor no es intercesor, o ciertos hermanos así más maduros son esa intercesión. No, todos nosotros ya podemos acercarnos ahí, el velo se ha partido y tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, en eso somos sacerdotes, que tenemos acceso. Ya no depende solo de una tribu o de una sección de personas, sino ya es para todos. Todos somos sacerdotes. Y miré, verso 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que sucedió? Ya Juan ya no nada más está viendo 4 seres vivientes y 24 ancianos. Ahora la imagen se vuelve más grande. ¿Y qué es lo que ve? A millones de millones. Y ve a toda la creación celestial, terrenal, debajo de los cielos, en el mar, todo. Absolutamente todo lo creado, adorando a Dios y al Cordero. Todo este capítulo y esta imagen es muy complicado para una persona que no cree en la divinidad de Jesús. Es un texto que no se puede justificar. Vamos a pensar en un testigo. No puedes justificar esto. Porque el Cordero está recibiendo la misma adoración que el que está sentado en el trono. La misma, las mismas palabras, la misma honra, la misma gloria está recibiendo por todos, por toda la creación. Toda la creación está adorando al Cordero. Esto es imposible para un ser creado. Sería una herejía, prácticamente. Tendríamos un error muy grande en la Escritura. Voy a centrarme en 3 puntitos, ¿tá? De lo que nos enseña este pasaje. Primer punto: el Cordero es digno de ejecutar el propósito de Dios. Solo el Cordero. Nuestro texto nos enseña que no había nadie digno de abrir el rollo y desatar sus sellos, ni siquiera mirarlo, pero sí hay alguien, es el Cordero. O sea, en toda la creación, dice, no hay. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En toda la creación, ni en la celestial, ni en la terrenal, hay alguien digno en lo creado. Pero hay alguien que no es creado y que sí es digno de desatar. Y es el Cordero. Porque se buscó en todos lados y no se halló a nadie. Pero el Cordero sí era digno. Y en este mundo de caos, donde vemos cómo el mal avanza sin parar, que no parece haber esperanza en este mundo, ahí la palabra nos enseña que hay uno sentado en el trono gobernando soberanamente sobre toda la creación y que nadie se puede oponer a su propósito y que hay alguien que va a ejecutar el propósito de Dios aquí en la tierra, y ese es Jesús. Hay un texto en segunda de Pedro, dice que Dios no demora su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Jesús? Porque está esperando que las personas se arrepientan, se vuelvan a Él, para que sean salvas, para recibir su gracia. Entonces, nosotros no debemos alentarnos o desalentarnos por lo que vemos a nuestro alrededor. Si la obra avanza, nos alentamos. Si luego la obra no avanza, nos desalentamos. Pero nuestra mirada no debe estar aquí, debe estar en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, dice la palabra. Entonces, Jesús es el encargado de ejecutar el plan divino y todo se va a cumplir. Cada cosa que ha prometido, Dios la va a cumplir. Está escrito en el rollo, Jesús desata los sellos y se va a cumplir cada cosa. Se está cumpliendo cada cosa que ha determinado. Muchas cosas de las que vemos en los sellos cuando se van desatando son cosas ya cumplidas también. No son cosas que se van a cumplir en el 2030 ya previo a que venga Cristo. Es cosas que ya se han cumplido. ¿Sí? Dice Jesús también en Juan 14 que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré para que sea glorificado el Padre en el Hijo. ¿Sí? O sea, las oraciones de los santos que están delante del trono, Jesús mismo dice, yo las voy a ejecutar. Entonces, no son olvidadas las oraciones de los santos, ¿sí? Todas las peticiones que podamos tener y que llegamos a pensar, Dios se ha olvidado, Dios no escucha, todas están delante del trono de Dios. Esto es bien hermoso, porque nos da la imagen no de una oración como algo común y corriente, sino como algo que es un olor fragante a Dios, que está en una copa de oro y que está en la presencia de Dios. Nuestras oraciones están ahí. Es perfecto. Y el Cordero dice que es el que ha vencido. Él es digno de ejecutar el propósito de Dios porque Él ha vencido y es el único digno. Nuestra historia, nuestro futuro, nuestra vida eterna está en manos de Cristo y nada puede detener de su mano. Voy a leer un texto para no tardarnos mucho, se los voy a leer yo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él puede ejecutar el propósito de Dios. Porque nada puede detener su mano. No hay nada, todo está escrito por dentro y por fuera, está completo. La historia de la creación, la historia de la humanidad está completa. Nosotros lo tenemos escrito en el libro de Apocalipsis. Sabemos cómo termina. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es hermoso. Entonces, para el mundo puede ser Jesús un simple maestro, un profeta, un maestro iluminado, etcétera. Pero para nosotros es el Cordero que venció. Es nuestro Señor que vendrá por su iglesia en gloria. Él va a ejecutar el propósito de Dios a la perfección. Nosotros no debemos desalentarnos. Imagínense a los cristianos en ese tiempo desalentados, siendo perseguidos, siendo matados, siendo destruidos y desanimados por la persecución que tenían por el Imperio Romano. Pero les llega el Apocalipsis.
Le dice, sus ojos deben de estar allá, no aquí en lo terrenal. ¿Por qué? Porque hay un Dios sobre todo principado y potestad que está gobernando y nada puede tener su mano. Y el Cordero va a ejecutar sus propósitos. Punto número 2, el Cordero es digno porque fue inmolado y nos ha redimido. Juan escucha, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es? Es Jesús. Espera ver en ese sentido un león poderoso, un guerrero victorioso, porque es el digno, porque ha vencido. Pero ¿qué es lo que ve? Un cordero inmolado, un cordero sacrificado. La cruz en la antigüedad es un símbolo de vergüenza. Cuando Jesús es crucificado, es expuesto de la manera más cruel, depravada, sanguinaria y vergonzosa que una persona podría ser expuesta. ¿Sí? O sea, Jesús está expuesto como un ladrón, como un malhechor, como un rufián. No simplemente lo apedrearon, fue expuesto de la peor manera. La Biblia no lo dice así, pero generalmente cuando alguien estaba crucificado, estaba completamente desnudo. ¿Sí? Es algo incomprensible como al Rey de Gloria, al Hijo de Dios, al único que es digno, terminó expuesto de la manera más vergonzosa y terrible por nosotros. Pero ¿saben qué es lo más espectacular de eso? Que para Dios eso no es una vergüenza. Que para Dios la cruz no fue una vergüenza, porque Él no se presentó como el león victorioso de la tribu de Judá, se presentó como un cordero sacrificado. Porque la cruz no es vergüenza, es la gloria de la cruz, lo que cantábamos hace rato. O sea, no es algo que Dios pretende borrar del recuerdo. Dios así de, yo no me quiero acordar de eso y no hay que acordarnos de eso. Vamos, los redimí, los rescaté y eso es lo que importa. No, dice, no. La cruz es tan vergonzosa, pero a la vez es tan gloriosa que es digna de recordar. Entonces Él se presenta como un cordero sacrificado, no como un león victorioso, sino como un cordero sacrificado. Puesto en pie, moribundo, pero victorioso. Esto rompe todo acá, ¿sí? No lo esconde, no se avergüenza. En la eternidad estará presente. Cuando Jesús llegó con los discípulos, particularmente con Tomás, ¿qué es lo que sucedió con Tomás? Mete tu mano. ¿Y cómo estaban las manos de Jesús? Jesús ya había sido glorificado. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, pero tenía sus marcas. Y no son marcas de vergüenza, son marcas de victoria. Su humillación fue su victoria. No es algo que se deba olvidar. Es la gloria de la cruz. El Cordero perfecto fue sacrificado por nuestros pecados. Toda nuestra maldad fue puesta sobre Él. Todos nuestros pecados puestos sobre Él. Él no se avergüenza de haber cargado nuestros pecados, de haber muerto en la cruz. Lo expone de una manera gloriosa. ¿Sí? El corderito no es una imagen de victoria y sin embargo la vuelve una imagen de victoria para nosotros, el cordero que venció, porque así nos redimió, nos rescató. Dice que nos compró de todo pueblo, lengua, nación. ¿Sí? Compró un pueblo para sí, para ser un solo pueblo. Jesús no tiene, hemos visto eso, Jesús no tiene dos pueblos, no tiene el pueblo de Israel y no tiene la iglesia cristiana.
tiene un solo pueblo, dice, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había, dice Efesios 2, ¿sí? Entonces tiene un solo pueblo. Aquí Jesús no tiene más pueblos, tiene un solo pueblo y va a venir por su pueblo. Y Él lo rescató y Él lo redimió. Dice, y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Restaura su propósito en Génesis para su creación, para enseñorear sobre toda la creación. Y restaura nuestra relación con Dios. ¿Cómo era la relación de Adán con Dios antes de la caída? Estaba ahí, en la presencia. Ahora, fíjense esta imagen. Después de la caída hay una separación, es echado del huerto de Edén, no puede entrar, hay un ángel con espada, no puede entrar, ¿sí? No puede accesar a la presencia de Dios. Y de repente Dios rescata a su pueblo de Egipto, ¿y qué es lo que manda construirles? Un tabernáculo. Entonces, ¿para qué? Debe estar la presencia de Dios. Pero era símbolo de ¿qué? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Era símbolo de qué? De las cosas celestiales. Así como lo que yo te mostré, hacia. Entonces, era réplica, ¿sí? No estaba la plenitud de la presencia de Dios, sino era para que estuviera ahí. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo termina Apocalipsis? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios estará en medio de su pueblo y Él será su Dios. O sea, esa es la restauración que nosotros plena, y hay una restauración aquí en Cristo, pero esperamos la plenitud de la restauración y eso está en el rollo. Y el Cordero lo va a ejecutar. Pero vamos a estar en la presencia de Dios. Ya no va a haber nosotros aquí en la tierra y Dios en el cielo y nosotros orando. Va a haber un acceso ilimitado a la gloria de Dios. Dice, no hay necesidad de sol, porque la gloria de Dios ilumina todo, porque Dios es luz. No hay necesidad. La plenitud de la presencia de Dios y de Cristo estará en medio de su pueblo. Por eso no debemos nosotros desalentarnos con lo que vemos aquí. Tenemos una gloriosa esperanza para nosotros. Último punto. El Cordero es digno de toda la adoración. La imagen que tenemos en el texto es espectacular porque ahora vemos a toda la creación, todo lo que existe adorando a Dios y al Cordero. Todo, millones y millones de criaturas celestiales, terrenales, de todo adorando a Dios y al Cordero. ¿Sí? Hay un texto maravilloso que debemos recordar siempre, de Filipenses. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que tenemos aquí. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos aquí, esto es lo que está sucediendo. Toda rodilla se va a doblar, aún todas esas rodillas que no se quieren postrar, que se resisten, que tienen dura cerviz y no se quieren resistir, no se quieren doblar a Dios. Toda rodilla se va a doblar ante el Cordero en aquel día. No va a haber nadie puesto en pie. ¿Qué es lo que tenemos más adelante en Apocalipsis? Cuando se desatan los sellos y empieza a haber terremotos y se derrumban, y que dicen los ricos y los poderosos huyeron a las cuevas y clamaron, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. El juicio del trono blanco. Al final de Apocalipsis.
Dice, vi un trono alto, blanco y sublime. Y dice, y el cielo y la tierra huyeron de su presencia. Esa es la imagen más pavorosa, de las imágenes más pavorosas todavía, porque está el trono para juzgar, ya no hay intercesores, ya no hay adoradores, solo es Dios y los hombres delante de él. Dice, y la tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios. Pero los hombres no van a poder huir, todos van a estar delante de su presencia. Toda también el Apocalipsis, algo que vemos es en Daniel 7, hay una imagen, yo creo que muchos la recuerdan, es el anciano de días que da poder a un hijo como hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Es la misma imagen, es la misma idea, diferentes detalles, pero es la misma idea. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Adorando a aquel que es digno. Es muy triste ver el rechazo hacia Jesús de muchas personas, ¿sí? Porque Él es digno. Pero es más triste ver la indiferencia de algunos creyentes hacia Jesús, de personas que han recibido su gracia, que han recibido su evangelio, y hay un rechazo a la adoración a aquel que es digno. Nuestra adoración a Cristo es en proporción al entendimiento de su gloria y de su hermosura y de la gracia que hemos recibido. Si hemos recibido mucha gracia, estamos más rendidos a Él. Como veíamos hace unas semanas, la mujer que derrama su perfume, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Si hemos recibido realmente mucha gracia, eso debe ser en proporción a nuestra vida rendida a Él. No porque es que esto es pecado, es que hay que... No, es porque Él es digno. O sea, Él es digno de toda gloria y de toda adoración. O sea, no es porque voy al infierno, no es porque tengo que obedecer, no es porque mi religión me enseña, no es porque la religión hace esto y es que tengo que hacer esto. No, es que Él es digno. O sea, nosotros le adoramos porque Él es digno, nosotros nos rendimos a Él porque Él es digno de toda adoración. Porque Él dio su vida por nosotros. A veces se vuelve muy frustrante eso, porque ¿cómo comunicar esa gloria tan grande y que pueda ser entendida para que realmente nos postremos en adoración a Él continuamente? Nuestra vida sea rendida a Él 24 horas. No porque la religión me lo pide, es porque Él es digno de adoración. Esa es la razón. No debe ser porque sigo un grupo, no porque soy cristiano, no porque voy a una iglesia, no porque ahora quiero portarme bien. No, es porque Él es digno. Si yo voy a obedecerle, si voy a dar mi vida, si voy a servir a Dios, es porque Él es digno. No es porque tengo que cumplir nada con nadie. No se trata de quedar bien con ningún ser humano. Se trata de rendirle adoración a aquel que es digno, porque digno es el Cordero. Eso es. ¿Por qué damos nuestra vida? ¿Por qué hay gente decidiendo ir a morir a otras naciones por causa del evangelio? Porque Él es digno. Solamente por eso. O sea, no es por otra cosa. No es que me van a pagar. Es que Él es digno. Él lo vale. ¿Por qué Pablo dio su vida completamente y rehusó a todo y tuvo todo por basura? Porque Él es digno. ¿Por qué Pedro decidió ser crucificado de cabeza porque no era digno de morir como su maestro? Porque Él es digno. ¿Por qué los hombres eran arrastrados a las fieras en el primer siglo? Eran matados los cristianos. ¿Por qué actualmente en Nigeria están muriendo cristianos? Lo único que tienen que hacer para salvar su vida es negar a Cristo. Es lo único que tienen que hacer. Si ellos dicen, niego a Cristo, viven. Y entonces, ¿por qué están matando a miles de personas actualmente en muchos países? Porque Él es digno. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra alabanza. Y no es que nosotros aportemos gran cosa.
No es que Dios necesite nuestra alabanza y nuestra adoración. Él es digno, aunque lo rechacen. ¿Sí? Jesús no está ofendido por la gente que lo rechaza. Él sigue siendo digno y sigue siendo adorado por toda la creación. Entonces, realmente entendemos esto, porque la indiferencia del mundo hacia Cristo es entendible, pero no es aceptable, pero es entendible. Pero la indiferencia a veces de nosotros como creyentes hacia Jesús es totalmente incomprensible. Hemos recibido gracia, hemos recibido amor, hemos recibido perdón, hemos recibido vida nueva y tenemos promesas eternas hermosas. Y a veces hay indiferencia. No debería ser. Porque justamente Él no es digno de la indiferencia. Él es digno de adoración. Solamente. Entonces nuestra vida, nuestra adoración, nuestra obediencia, todo le pertenece a Él. Todo es por Él y para Él. Esta vida es temporal, hermanos. Vamos a estar aquí unos cuantos años, pero lo que sigue es eterno. Entonces, una vida entregada no solo debería de ser de un pastor o de ciertos hermanos que están más comprometidos, más metidos, debe de ser de todo aquel que ha recibido la gracia del Señor, de todo aquel que ha creído. Las cuestiones de fe no deben ser nunca una carga como a veces lo son. Deben ser un deleite. A veces entre menos cosas mejor, más tiempo para mí. ¿Qué decía David, lo que leyó mi esposa? Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar la hermosura y para andar en su templo. ¿Sí? Él no decía, solo de 2 a 3, no solo de 7 a 8, no solo de ciertos días, no, era un deseo. Entonces las cuestiones de la fe no deben ser esa carga, no debe ser un cumplimiento de un compromiso, porque como soy cristiano tengo que asistir a la iglesia. O sea, no vengamos porque nadie tiene que asistir, nadie tiene que venir. O sea, si no venimos a adorar, si no venimos con ese corazón, no tenemos que venir, no es una obligación, no pasamos lista. Venimos porque adoramos a aquel que es digno, porque queremos conocerle más, porque queremos adorarle más, porque queremos tener comunión, porque queremos ese pedazo del cielo en la tierra. No para ganar algo, no porque Dios, es que Dios pasa lista en la iglesia y si no baste. No, Dios no pasa lista. Dios pasa lista en los corazones. Porque si el corazón no está aquí, no importa que esté el cuerpo. De nada sirve que esté el cuerpo. Si el corazón no está, si el corazón no está adorando de Dios, de nada sirven las manos alzadas a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, ¿sí? Pero debemos vivir una vida en adoración a aquel que es digno. ¿Y cómo es la adoración? La adoración se vive en la casa, con la forma que trato a mi familia. La adoración se vive en el trabajo, como soy con mis compañeros, como son con mis amigos, en la escuela, en cada lado, en todo momento. Eso es adoración. No cuando estoy alzando, es que yo todo el tiempo estoy adorando, todo el tiempo estoy cantando a Dios. No, eso es una expresión de la adoración. La adoración es una vida rendida a Cristo en obediencia. Eso es adoración. Y eso es lo que a Dios le agrada. Porque de nada le sirve a Dios que estemos cantando bien padre todo el día porque escuchamos música bien bonita, pero viviendo una vida que no está sometida a Él, a su presencia. De nada le sirve. ¿Y por qué adoramos? Porque Él es digno. Entonces, preguntas de reflexión, ya para terminar. ¿Vivimos una vida rendida a Él en adoración? ¿O Jesús solo es una parte más de la vida? ¿Sí? Cubro con Jesús la parte espiritual que me hace falta. O Jesús es todo, o Jesús no es. ¿Nuestra vida realmente le pertenece a Él o le pertenece al mundo? ¿Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos están alineados a Dios
o están alineados a este mundo. ¿Sí? ¿Cuál fue una de las tentaciones que Satanás le dio a Jesús en el desierto? Le enseñó la gloria del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Cuando seguimos las corrientes de este mundo, cuando buscamos la gloria de este mundo, la gloria de los hombres y lo que el mundo nos ofrece, cuando buscamos agradar a este mundo y ser como este mundo, a veces podemos estar postrados a Satanás adorando, reclamando las glorias que él le mostró a Jesús. Entonces mi vida, mis planes, mis proyectos, mis sueños, ¿a quién le pertenecen? A quien adoran. Entonces, si en verdad creemos lo que la Escritura enseña, creemos en la vida eterna, deberíamos estar empeñados viviendo para ello cada día de nuestra vida, no para lo temporal, ¿sí? Porque a veces esa es la parte del cristianismo que a veces no se entiende. Creo en todas las glorias y promesas eternas, pero vivo empeñado en lo temporal. No cuadra. ¿Sí? Y no digo salgamos de este mundo, pero ¿dónde está el corazón? Esa es la pregunta. Jesús nos redimió no para ser felices y prósperos en este mundo, sino para darnos vida eterna, vida plena en Él aquí. Nos ha dado gloriosas promesas. Conclusión: Jesús es el único digno de ejecutar los propósitos de Dios. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha determinado se cumplirá y el Cordero lo va a ejecutar. Jesús es digno porque fue sacrificado y nos rescató para darnos vida eterna. Él dio su vida por nuestros pecados y Él es digno de toda alabanza. Jesús es digno de nuestra adoración, de toda nuestra adoración, no a medias, toda nuestra adoración. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu verdad en ella, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que te adore de esa manera, Señor. Que vea tu hermosura, que vea tu gloria, Señor. Un corazón que no ame lo temporal, que no ame las cosas de este mundo. Guárdanos, Señor, de estar postrados adorando lo que no es, Señor. Guárdanos de rendir nuestras vidas a lo que no vale la pena, a lo que perece, a lo que se va a acabar, Señor. Que nuestras vidas sean para adorarte a ti, Señor. Para vivir una vida agradable a ti, Señor, en adoración. No para agradar a los hombres, Señor, no para quedar bien con algún ministro, alguna religión, algún grupo, sino para adorarte. Que todos a nuestro alrededor sepan a quién pertenece nuestra vida y a quién adoramos, Señor. Que sea manifiesto, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos rehusado la adoración hacia ti, porque tú eres digno. Perdónanos, Señor, cuando nuestro orgullo ha sido más fuerte que nuestra humildad, Señor. Ayúdanos a entender más tu gracia, más tu gloria y más tu hermosura para adorarte, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén.